Hola señoras y señores, aquí su fanfictero de no confianza trayéndoles el fic del regreso del rey, todos los derechos a su respectivo autor, no soy dueño del fanfico de Harry Potter, con esto dicho espero y disfruten. Cap 11, Pociones de amor. Sonrió mientras veía el líquido brillante de color rojo moverse lenta y cadenciosamente en el caldero, levantó su brazo derecho para quitarse el sudor de la frente, al haber estado allí detenido por demasiado tiempo, pero todo valía la pena si al fin tuviera su prometido para ella sola. Lógicamente no podría arriesgarse a utilizar algo demasiado fuerte, algo como la amortentía causaría que Harry se fuera completamente tonto por ella, eso inmediatamente atraería atención no deseada. Por lo tanto su madre le había mandado la receta de algo casi tan efectivo pero mucho menos claro y que no dejaría rastro alguno. No era exactamente una genio con las pociones, pero como la poción a pesar de ser tan efectiva solo tenía una dificultad de tercer año, entonces no había tanto problema. De todos modos su madre se aseguró de detallar hasta lo más mínimo que se requería para que no terminen teniendo problemas o accidentes. Claro que hubiera sido más fácil si ella no tenía que hacer todo mientras su hermano idiota se quedó comiendo quién sabe qué en una silla detrás de ella. De todos modos la poción estaba a punto de estar terminada, tenía que ponerse de un color anaranjado brillante y con eso apagaba el fuego y la dejaba reposar por 2 días hasta que adquiriera un color transparente. El único problema es que tendrá que usarla ahora mismo porque la poción iba a desaparecer gradualmente, por eso mismo era indetectable. El que la bebía nunca se dio cuenta de qué es lo que ocurría, simplemente comenzaba a sentirse fuertemente atraído por la persona atada a la poción. No se preocupaba mucho, según las indicaciones de su madre, la comenzó a hacer para que la poción esté terminada justo para el desayuno, solo tendría que ponerle algo de su sangre y luego ordenaría a un elfo doméstico que ponga la poción en la copa de Harry. Por suerte, aun si Harry era el dueño de la escuela, los elfos aún estaban atados mágicamente al director y por tanto tienen que hacerle caso. Como el director le seguramente a uno de los elfos que la obedeciera en todo lo que quisiera, entonces no tendría ninguna dificultad en hacer que Harry se bebiera la poción y de paso también se deshacía de esa sangre molesta sucia que su hermano tanto quería como su esclava. Su madre de ninguna manera la aceptaría en la familia como esposa. Sea como sea, estaba esperando que el color termine de cambiar para poder apagar el caldero y luego tenga que esperar un par de días. Estoy cansado de esperar, ¿por qué no te apresuras, Ginny? Gruñó Ron detrás de ella con la boca llena. Lo volvió a ver frunciendo el ceño y apartó la mirada rápidamente, completamente asqueada. Si ayudaras fuera un gran paso. Ron volvió a ver la poción nuevamente suspirando, por si no te diste cuenta, esta es una poción de tercer año y yo estoy en segundo. Ron gimió escupiendo la comida que estaba en la boca. No quiero trabajar y tú eres buena para eso, como mamá. Nuevamente comenzó a comer, además estás a punto de pasar a tercer año así que no debería haber problema. La pelirroja lo miró. ¿What? Instrue. Eso no quiere decir que pueda hacer pociones de tercer año así como así. Ronald gruñó antes de darse la vuelta para batir la poción un poco más. Si no fuera por las indicaciones de mamá no podría hacerla. Bueno, tienes las indicaciones así que ¿de qué te quejas? Negó con la cabeza molesta, pero dejó de prestar atención a su idiota de un hermano. Esperaba sinceramente que no fuera contagioso. Por el momento pareció que solo Ron tenía el coeficiente intelectual de la mierda de dragón, pero quién sabe, y en el futuro habría más como él. Solo había que ver a Malfoy. De todos modos ya casi está solo, tenemos que esperar un par de días más hasta que se enfríe. Ron gruñó molesto, no quiero esperar más tiempo, Hermione es mía, Dumbledore me la dio cuando sobrevivió al basilisco y ahora Potter intenta quitármela como me ha quitado todo lo demás. Miró la pared como si esta fuera Harry y gritó furioso, quiero a Hermione ya, no dentro de 2 días. No puedo hacer nada, idiota, cara de Demiguise. Gritó Ginny también, yo también quiero a Harry conmigo ya, pero mamá fue muy clara, no puedo equivocarme o estaremos en problemas. Ignoró completamente cómo Ron comenzó a apuntar cada cosa que creía que Harry le había quitado en su vida. Sonrió cuando notó el cambio de color de la poción y apagó el caldero rápidamente. Tenía que reposar pero estaba lista. También me quitó la atención de esa chica de pelo negro el año anterior. Ella me preguntó a mí dónde estaba el baño, pero no, Potter tenía que medir y decir dónde estaba antes de que yo hablara. Ron, ya cállate, gruñó Ginny dándose la vuelta. Solo tenemos que dejarla reposar por un par de días, luego agregarle un poco de nuestra sangre y listo. Una vez se la beban estarán perdidos enamorados de nosotros. Podía ponerle lo que sea en verdad, desde un cabello hasta incluso otra clase de líquidos, pero siempre era recomendable usar sangre para hacerla más efectiva.
Su madre le había escrito eso con grandes letras para que no fuera a utilizar cualquier otra cosa, tenían que seguro después de todo que esos dos cayeran completamente enamorados de ellos, bueno la sangre sucia no importaba un carajo, mientras Harry se dé cuenta que ella era la mujer de su vida lo demás no importaba. ¿Por qué 2 días? Preguntó Ron. Porque eso es lo que necesita reposar la poción, respondió Ginny con cansancio, mejor me marcho antes de que tu estupidez se me contagie. Ron miró la poción un momento antes de seguir a su hermana corriendo, había oído que por allí había muchas arañas por ser la parte abandonada del castillo, como odiaba a esas desgraciadas, casi tanto como Potter. De solo recordar lo que su hermana le había hecho por alejarse de Harry y dejarle el campo libre a Hermione, su sangre comenzaba a burbujear, había estado tentado a agarrarlo de la camisa y golpearlo un par de veces, eso hasta que le dolió una vez más el trasero y grabó que su hermana le haría lo mismo si tocaba un cabello de su prometido. Esa palabra tan asquerosa también, ¿por qué tenía que utilizarla con Potter? La idiota no le agradaba en lo más mínimo, solo había aparentado ser su amigo por las golosinas y el dinero que le daba Dumbledore. Y ahora se enteraba que entre él y su hermana no solo iba a haber algo porque su hermanita obtenía lo que quisiera sí o sí, sino que también lo iba a hacer porque ya había un contrato matrimonial entre los dos que tenía que cumplirse a como diera lugar. Era una mierda el saber que solo había asistido a Hogwarts porque en el contrato había una cláusula, sea lo que eso sea, que indicaba que los Potter tenían que pagar los estudios de los Weasley. Eso traía a la discusión la enorme cantidad de dinero que tenía Potter, como decía tenía todo lo que él quería. Pero ahora se las vería ese hijo de algo, no recordaba la palabra que le seguía, como sea Hermione sería suya y de nadie más, y se reiría en la cara de Potter mientras la tocaba todo lo que quisiera y le hacía todo lo que quisiera también. Miró hacia el frente sonriendo antes de darse cuenta que estaba completamente solo, miró a los lados buscando a su hermana y no la encontró por ningún lado, abrió la boca para gritar llamándola, cuando notó una telaraña en una esquina, se atragantó con el nombre de su hermana y dio un paso atrás. Cuando notó esas 8 asquerosas patas negras, salieron corriendo gritando por ayuda. Dumbledore se quedó en su oficina pensando en todo lo que había ocurrido desde ese fatídico y lluvioso día, Harry se había separado demasiado del camino que había trazado hace años. Y lo peor de todo es que no tenía manera de volverlo a colocar en su lugar sin que termine muy mal para él, después de todo ahora Harry había reclamado su puesto como heredero de la casa Potter, no solo eso sino que ahora era heredero de 6 casas, como plus ahora el verdadero guardián de Harry estaba libre. Como preso no tenía manera de reclamar el puesto que le correspondía como padrino de Harry, pero ahora como hombre libre todo lo concerniente al chico ya sea político, monetario o incluso escolar solo se podía hablar si Sirius estaba presente. Otro gran problema era que Sirius era el jefe de la casa Black, era un problema si Sirius fuera hombre libre era jefe de una casa menor, pero como la casa Black era una casa más antigua y más honorable tenía un poder enorme, la única cosa positiva que podría tener este desarrollo era que las familias oscuras perderían mucho peso político en el Wizengamot. Pero al mismo tiempo él perdía mucho peso político en el Wizengamot, ya que ahora ya no era el proxy para las familias de los fundadores y la Potter. El que Harry se hubiera aliado con personas como Chloe Granger y Amelia Bones eran un problema, ambas casas pertenecían a las familias neutrales, lo que ligaba a Harry con esas familias automáticamente. Lo alejaban de las familias de la luz y al mismo tiempo por primera vez en la historia las familias neutrales comenzaban a tener el mismo poder político que las de la luz y la oscuridad, eso podía ser peligroso, no podía dejar que el mundo mágico cambiara como estaba seguro que haría. Le había tomado décadas para que el mundo mágico estuviera como estaba en ese momento exacto. Y por un accidente todo comenzaba a desmoronarse, lo más seguro es que las familias antiguas comenzarían a desaparecer si los hijos de Muggles no ayudaban a refrescar la sangre, los hijos de Muggles comenzarían a tener más participación en el mundo de la magia lo que se traducía a muchos cambios en el gobierno e incluso en la enseñanza. Las tradiciones y magia antigua, todo eso se perdería si esto continuaba pero ¿qué hacer? No podía intentar que Harry siguiera bajo su pulgar porque era el dueño de Hogwarts y como tal podía sacarlo del puesto de director con el chasquido de los dedos, tenía que quedarse en la escuela para poder mantener el conocimiento como estaba, mucha información podía llevar al nacimiento de un nuevo mago oscuro. No, su presencia en la escuela era imperativa para el futuro del mundo mágico, Ronald tampoco había completado su tarea, no solo había terminado alejándose de Harry, sino que le había dejado el camino libre a la señorita Granger.
Cuando los vio en primer año sabía que tenían algo especial, no podía saber o entender en verdad qué tan fuerte era esa unión. Pero lo que sí sabía es que era peligroso. Si Harry terminaba fijándose en la señorita Granger, terminaría condenando a la familia Weasley. Con Ronald ya se notaba los problemas del reciclaje de la sangre. Si no la actualizarían, lo más seguro es que los Weasley terminarían desapareciendo dentro de poco. Por lo menos sabía que Molly no dejaría que Harry se escapara, y después de todo aún tenía el contrato matrimonial. Él no podía ser, ahora, el guardián, pero en ese momento lo era, y por tanto el contrato era válido. Siempre y cuando ni Harry ni Sirius descubrieran del mismo, se haría completamente indisoluble si Harry llegaba a los 17 años sin romperlo. El contrato tendría que cumplirse sí o sí en ese momento, y como se estipulaba claramente, los Weasley tendrían la mitad de todo el dinero y él la otra, así como todos los libros y artefactos que poseía esa familia. El único problema es que Harry ahora tenía 5 títulos más. El contrato que él había hecho solo estipulaba sobre la casa Potter, podía modificarse, claro está, para que él adquiriera nuevamente el poder de las casas de los fundadores y aumentaba la casa Peverell. Pero ahora era imposible. Si intentaba modificar el contrato, Harry se daría cuenta. Después de todo, si algo legal sucedía, el anillo Potter debería aparecer en su dedo. Claro que sería solo el anillo de heredero, que no puede tener físicamente hasta que cumpla los 14, al no haber jefe de casa que se lo entregue. Pero si la cosa aumentaba y algo que podría perjudicar mucho a la casa Potter sucedía, aparecería el anillo de Lord, haciéndolo automáticamente el jefe de casa. Al hacerlo jefe de casa, Harry sería considerado mayor de edad, haciendo que los otros anillos también aparecieran, y si al momento, siendo considerado solo el heredero de las casas, ya tenía mucho poder político, no se diga si fuera definitivamente el jefe de las casas que poseía. Por el momento no podía opinar dentro de las reuniones de Luizengamot, siendo el jefe. Aún si no podía usar los asientos que poseía, en ese momento podía opinar y tener una voz en el Luizengamot. Siendo el niño que sufrió, su voz tiene un peso sobre el mundo mágico enorme. Con un solo comentario podría destruir todo el que él había construido en años. En momentos como estos se preguntaba si el camino que había tomado Heller no había sido el correcto. Ambos tenían el bien mayor como objetivo, el bien del mundo mágico. Pero tenían diferentes ideas de cómo alcanzar dicho objetivo. Heller intentó apoderarse de toda Europa y con el tiempo del mundo, para de ese modo poder decidir él mismo el camino que todo el mundo mágico debía tener. Incluso con respecto a los muggles, Heller había puesto sus ideas en palabras y las había gritado al mundo entero. Por su parte, él esperaba que debería ser un camino silencioso y lento, para que la gente vaya acostumbrándose a la idea y que el cambio se propague mucho más tranquilamente. No debe ser un cambio demasiado brusco para no causar más problemas de lo que en verdad debe haber. Cosa que sucedió con la idea de Heller. Ya a la final, él tuvo que poner fin a la increíblemente alta pérdida de vidas tanto mágicas como muggles. Pero parecía que su idea estaba dirigiéndose al mismo fin, completamente inservible. No podía permitir que eso ocurriera. Conociendo a Molly, intentaría más pronto que tarde darle una poción a Harry. La mujer era una maestra en pociones, no tenía ni el tiempo ni el dinero para conseguir un título, pero claramente estaba al mismo nivel que Severus o solo un par de pasos atrás. Lógicamente usaría algo como eso en el chico para así conseguir el puesto que tanto había deseado. Sabía que Molly no se hubiera casado con Arthur si no fuera la casa Prewett necesitaba cumplir una deuda con los Weasley, y sabía que la mujer había utilizado una poción para atraer a Arthur. Solo esperaba que funcionara, solo con ese movimiento podría comenzar a colocar las piezas en su lugar nuevamente. Claro que tengo que tener cuidado, o podría salir despedido de su puesto. Era una espina en su costado el saber que Harry ahora poseía el colegio en sí y tenía poder y voz en lo que se hizo. Severus ya le había contado lo que sucedió un par de días atrás. Harry estaba muy aparte de lo que él había planeado, quizás demasiado lejos del camino que trazó. Eso también podía ser peligroso. Si Severus salía del colegio, lo estaría entregando a los mortífagos nuevamente, o lo más probable a manos de Amelia. Conocía las cosas que Snape había hecho en su época como mortífago y sabía que Severus estaría acabado si llegaba a salir del colegio, y Bones llegó a descubrir todo lo que había hecho, no solo en la guerra sino también en el colegio dando clases por años. Los Hufflepuff después de todo estaban solo un peldaño debajo de los Gryffindor, siendo abusados por el jefe de la casa Slytherin. Se levantó y caminó a paso calmado. Hacían los artefactos que estaban sonando y moviéndose, era completamente extraño. Estos aparatos indicaban que sus hechizos, sellos y ligaduras para Harry aún estaban sirviendo. Diablos, el que indicaba que la sala de sangre de Privet Drive aún estaba robando magia de Harry, aún estaba en funcionamiento.
Considerando que esa sala debería haber caído ni bien Harry obtuvo su puesto como heredero, era algo que lo había mantenido muy ocupado. Si aún funcionaban, ¿cómo es que Harry no estaba siendo tan manipulable y manso como él quería? ¿Cómo es que no seguía lo que le decía? ¿Cómo es que ya no eras amigo de Ronald? Podía sentir la magia del chico asentándose, calmándose, creciendo, por lo tanto quería decir que sus hechizos podrían haber desaparecido, pero no, aquí estaban sus artefactos indicando todo lo contrario. ¿Qué demonios estaban pasando? Por quién sabe qué número de veces, volvió a maldecir ese fatídico día. ¿Cómo ponerlo de nuevo en el camino que planeé? Preguntó suavemente mientras tocaba un par de los artefactos con aire ausente. ¿Cómo haces falta, Gellert? Siguió melancólico. Gellert había sido su amigo, su compañero, si separados eran increíbles, juntos habían cambiado el mundo entero, justamente eso deseaban ambos, pero pronto se dieron cuenta de que las diferencias, que en un principio habían hecho tan fuertes, estaban comenzando a separarlos. Tomó solo una pequeña falla, un movimiento mal calculado para que todo se desmoronara. Ese movimiento le costó no solo a su mejor amigo sino también a su hermana. Si pudiera devolver el tiempo, entonó con voz suave, siempre le había encantado la magia de la música, quisiera corregir solo un minuto de mi existir. Suspiró y se dio la vuelta para acercarse a su recámara, necesitaba descansar, pero se quedó pensando en esa pequeña parte de su canción favorita. Nunca había entendido, ni tampoco lo habían hecho los más cercanos a él, porque esa canción siempre le había fascinado. Era una canción bastante extraña si se ponía a pensarlo, se suponía que era una canción de cuna, pero hablaba de un amor perdido, y el hombre o mujer de la canción quería poder volver a ver a su pareja. En esta canción se retrataba el milagro de la unión de almas, el bono de almas, dos personas destinadas a estar juntas por la eternidad, incluso destinadas a morir juntas para poder permanecer juntas en la siguiente gran aventura. Pero de alguna forma una de ellas había muerto, logrando hacer que su pareja permaneciera en ese mundo, aunque solo sea por un poco más de tiempo. Era una canción, romántica pero increíblemente trágica. Gellert y Ariana siempre se habían quejado sobre la canción, diciendo que de cuna no tenía nada y que algunos magos estaban locos. Sea como sea, era su canción favorita y por alguna razón justo ahora desearía que la música en verdad fuera una clase de magia y que pudiera ayudar a regresar en el tiempo. Era temprano en la mañana, el clima estaba templado y parecía que haría sol por lo menos la mayor parte del día, lo que se agradecía, ya que los últimos días habían estado llenos de lluvia y tormentas. Bostezó mientras caminaba lentamente por los pasillos, por alguna razón sintió un mal presentimiento, y eso nunca fue bueno considerando que era un hombre lobo. Los animales después de todo tienen una especie de sexto sentido para poder alertarlos del peligro. Ahora, sabía que no corría peligro, después de todo estaba en Hogwarts, el lugar más seguro de toda Inglaterra. Pero considerando todo lo que le había sucedido a Harry en esos 3 años, también sabía que podía ocurrir cualquier tipo de cosas que podría terminar siendo extremadamente peligrosas y desastrosas. Por lo menos sabía que sea lo que sea que iba a suceder, tenía que ver con Harry, ya que al parecer los problemas siempre terminaban siguiéndolo. Pero su mente no estaba del todo en lo que pudiera suceder con Harry, a pesar de que estaría seguro de prestar atención a lo que estaría haciendo para poder ayudar si era necesario. No, la principal cosa en su mente era, Hestia, desde que Harry le había dicho de su reunión y que aún estaba soltera, simplemente estaba soñando, pensando en lo que pudo ser y no fue, en lo que pudo pasar y era imposible en verdad porque era un hombre lobo. Hace mucho que había aceptado su pequeño problema peludo, pero ahora que Hestia al parecer volvería a su vida de una forma u otra, sabía muy bien que si quería ser el tío que debía ser para Harry, no tendría más remedio que juntarse con ella, no tendría más remedio que tratar con ella, y estaba completamente seguro de que sería la cosa más difícil que haría en su vida. El intentar soportar las ganas de tocarla, de besarla, sería tan difícil y doloroso como la noche de luna llena. ¿Por qué Harry le diría que Hestia estaba soltera? No es como si él anduviera por todo lado diciendo que había amado a Hestia o que aún lo hacía, tampoco debería haber mucha gente que supiera ese dato. Prácticamente solo sus amigos sabían eso, ya que lo había mantenido muy escondido para que en esa novia, no corriera ningún peligro. Asimismo, pocas personas sabían que él era un hombre lobo, de las cuales la mayoría era sangre pura, intolerantes que tendía a molestarlo a cada segundo. No quería que eso le ocurriera a su novia, por lo tanto ese secreto era aún más resguardado que él, siendo una criatura mágica muy oscura.
Harry no podía haberlo sabido, así como, dudaba mucho que Sirius o las hermanas Jones hubieran dicho algo. Sabía muy bien que Harry no sabía legilimancia e incluso no conocía el arte, y si lo sabía o era un natural, era imposible que le leyera la mente porque el hombre lobo protegía sus recuerdos y pensamientos mejor que una bóveda de gringos. Llegó al gran comedor aún perdido en sus pensamientos y revisó el lugar completamente. Harry tendía a sentarse en cualquier mesa, ahora que estaba permitido hacerlo y que tenía amigos en las 4. Lo encontré en la mesa de Gryffindor sentado y conversando con Hermione, Neville y los Slytherin. Si le hubieran dicho hace unos meses que Harry de todas las personas sería amigo de un Slytherin, se hubiera reído, hubiera golpeado al pobre diablo, pero aquí estaba ese mismo chico amigo, siendo de no una serpiente sino varias. Camino hacia el chico dispuesto a convertirse en un tío para él. Se había alejado cuando supo de la muerte de Sus y la supuesta traición del otro. No había cumplido con su deber de por lo menos amigos revisar que estuviera bien. Ahora estaba decidido a hacer lo que tenía que hacer. Daphne fue la primera en verlo y le hizo un gesto a Harry para que lo regresara a ver. Buenos días, saludó a Harry iluminando una pequeña profesora sonrisa. Asintió también sonriendo. Buenos días chicos, volvió el saludo. Dudó un segundo antes de suspirar y miró a Harry a los ojos. Yo quería hablar contigo, Harry. Pasó su mano por el cabello y volvió a suspirar. Quería hablar contigo porque, como sabes, fui muy amigo de tus padres. Si no hubiera ocurrido, bueno, lo que ocurrió, yo hubiera sido un tío para ti. Me avergüenza decir que no solo les he fallado a ellos sino a ti también. Reconozco que pregunté sobre cómo estabas, pero como un tío debería haber averiguado en dónde vivías y por lo menos visitarte un par de veces al mes, ver que estarías bien. Harry lo vio tan seriamente que le daba un poco de escalofríos. Sabía que era su lobo intentando alejarse del dragón. Fallé completamente por 12 años y me avergüenza aún más saber que habían sido más si este accidente no ocurría. Por lo tanto quería decirte que quiero empezar de nuevo. Quiero que me veas como un tío y quisiera estar en tu vida. Se quedaron en silencio todo un minuto, los Slytherin completamente sorprendidos por el curso de la conversación, mientras Hermione y Neville sonreían suavemente sabiendo que Harry necesitaba de personas como Remus. Harry por el contrario miraba a Remus con decisión, como ya les había dicho a las chicas que quería a toda la familia unida. Prácticamente solo había faltado el hombre lobo para que estuviera completo, pero no podía ir a exigirle cosas al hombre, así que no le quedó más remedio que esperar a que tuvieran todas sus ideas en orden. Le sonrió ligeramente y asintió. Estaba esperando justamente esto, quería a toda mi familia unida. Comenzó antes de darse la vuelta un poco para tomar su copa llena de jugo de calabaza y le dio un sorbo. Me encantaría té. Se detuvo mientras se agarraba el pecho y ponía una mueca adolorida. ¿Harry?, preguntó Blaise confundido. Abrió la boca para hablar nuevamente, pero solo salió un medio grito de dolor. Hermione pronto comenzó a sentirlo también, y ella sí pudo gritar adolorida mientras se agarraba el pecho y se caía de la silla de espaldas. Alarmados, Remus y los demás se acercaron. ¿Qué sucede?, preguntó Astoria completamente aterrada. Siendo el mayor, Remus intentó reinar sobre sus emociones, se acercó a Harry y lo tocó para saber qué es lo que pasó. Enseguida cayó la mano por lo caliente que estaba su piel. Tenemos que llevarlo a la enfermería, dijo con voz dura y alarmada. Señor Longbottom, señor Zabini, diríjanse a la enfermería y díganle a Madame Pomfrey que nos estamos dirigiendo hacia allá. Chicas, tomen todo lo que Harry y Hermione tenían en la mesa, pero evitaron tocarlos directamente y síganme. Con un movimiento de varita levitó los cuerpos de ambos chicos. Hermione ya estaba desmayada pero aún así se retorcía y se quejaba. Harry sorprendentemente aún estaba consciente pero gruñía como un animal rabioso y sus ojos cambiaban de color constantemente desde el blanco marfil al verde esmeralda. Corrían por los pasillos de la escuela rápidamente y por suerte no había muchos alumnos tan temprano en la mañana como para que les obstruyeran el camino. Vieron a Pomfrey en la puerta a la enfermería esperándolos junto con Blaise y Neville, que estaban rojos y respirando con dificultad, pero se podía notar su nerviosismo e impotencia. Rápido, colócalos en las camas, dijo Pomfrey con voz de mando mientras agitaba su varita rápidamente lanzando hechizos de diagnóstico. ¿Qué fue lo que? Fue interrumpida por la puerta abriéndose estruendosamente mientras entraba la profesora Sprout, que traía consigo a Susan en el mismo estado de Hermione, y Ana blanca como la tiza. Casi un segundo después entró Aurora, llevando consigo a Charity en el mismo estado, pero en este caso la profesora de astronomía era la que estaba completamente aterrada. ¿Qué es lo que está sucediendo?,
Preguntó Ana casi gritando por la desesperación mientras movía sus manos de un lado a otro sin saber qué hacer. Estábamos caminando hacia el gran salón y de repente Susan se derrumbó y comenzó a gritar mientras se agarraba el pecho. Pomfrey los llamó a todos mientras comenzaba a revisar a las dos nuevas ingresadas. Jadeó sorprendida y se detuvo. ¿Qué sucede?, preguntó Pomona sin saber si el jadeo era bueno o malo. No respondió y volvió a ver lo que Daphne, Tracey, Astoria y Selene tenían levitando frente a ellas. Caminó adelante tan rápido y con una expresión tan fría que las hizo dar un par de pasos atrás. Volvió a agitar su varita y luego tomó las copas llenas de jugo y las sacudidas a un lado antes de lanzarles hechizos éxtasis para intentar mantenerlas como se encontraron. Poppy, ¿qué demonios sucede?, preguntó Remus ahora y su expresión demostró que el hombre lobo estaba saliendo a pasear gracias a los sentimientos fuertes. La mujer suspiró y miró a todos en la sala. Parece que les dieron una poción de amor, pero al parecer su cuerpo no reaccionó tan bien, respondió. Por lo que puedo decir, la poción está bien hecha, pero no puedo asegurarlo hasta que la estudie atentamente. Pero el único que bebió algo fue Harry, dijo Selene confundida. La mujer la volvió a ver con la misma expresión, como que solo ella. Se volvió hacia sus pacientes que seguían removiéndose en su lugar pero mucho más tranquilos que antes y los volvieron nuevamente. Después de un par de minutos volvió a jadear ahora sí completamente sorprendida, tanto que soltó su varita y se quedó mirando a los cuatro en estado de choque. ¿Qué sucede ahora?, preguntó Blaise desesperado por saber qué demonios estaba pasando. ¿Quién les dio una poción de amor? Lógicamente Madame Pomfrey no respondió nada porque aún se encontró en estado de shock. Pomona tuvo que adelantarse y tocarle el hombro para que la mujer reaccionara. Poppy, ¿puedes decirnos qué es lo que está pasando? ¿Por qué una de mis alumnas está convulsionándose en una de las camas? Poppy se masajeó las sienes sin entender qué es lo que pasaba. Ellos tienen un bono de almas. El silencio se esparció por todo el lugar como si fuera una bomba. Pomona se desmayó de la sorpresa, mientras Remus trastabillaba. Los estudiantes claro está se quedaron quietos, sin entender en verdad qué es lo que pasaba. Un bono de almas, dijo Tracey como si la palabra fuera ajena completamente. Claro que no lo era, ya que ella misma había ayudado a Hermione a buscar información sobre el tema. Eso es imposible, dijo Daphne frunciendo el ceño, pero pronto la reina de hielo estaba desatada, estaba completamente furiosa y celosa. Ella amaba a Harry, había estado interactuando con él por mucho tiempo y sabía que Harry también estaba atraído por ella. Un bono de almas es solo para una persona. Astoria la abrazó confundida, pero en especial porque Daphne pareció a punto de atacar a alguien hasta que tuvieron que llevar a San Mungo. Señorita Greengrass, por favor compórtese y no levante la voz, respondió Pomfrey mandándole una mirada tan envenenada que incluso la reina de hielo tembló de miedo. Pero es cierto, Poppy, dijo Remus pasando su mano por su cabello nuevamente, un bono de almas no se puede compartir por más de 2 personas. Suspiró y miró a sus 4 pacientes. Eso no lo sabemos, respondió tranquilamente. El bono de alma es tan extraño y especial que nunca se ha podido estudiar correctamente. ¿Quién dice que un bono de almas es solo para una persona? ¿Un tipo que no lo lograron en carne propia? ¿Algún fantasma quizás? Negó con la cabeza. Lo único que podemos confirmar y estar completamente seguros es que el bono de almas los conecta de una manera especial. Cuerpo, alma, mente, magia, terminó rotundamente. No había terminado de explicar cuando el mismo campo eléctrico que los profesores ya habían visto se materializó sobre los 4 cuerpos. Remus confirmó de ese modo que definitivamente tenían un bono de alma y el dragón estaba curándolos de lo que sea que les había ocurrido a la poción de amor. ¿Qué es eso?, preguntó Neville nervioso. Es un campo elemental, señor Longbottom, respondió Poppy. El señor Potter es un elemental y esta es su manera de purgar la poción. Jadearon de la sorpresa al saber que Harry era un elemental. No se sabía de ninguno en cientos de años. Lo más parecido a uno era una vela que podía en cierta medida usar el fuego. ¿Quién le dio una poción de amor a Harry?, preguntó Blaise. Después pudieron enfocarse en la cuestión de que estos 4 tienen un bono de alma. Por el momento tienen que preocuparse más por el intento de drogar a Harry. Si la segunda copa tienen algo que decir, también a Hermione. No estoy seguro, es una poción bastante complicada, respondió Pomfrey viendo las copas. No sé qué poción es, por lo que debe ser magia familiar, pero de lo que pude estudiarla con un par de hechizos, la poción desaparecerá dentro de poco. Espero que el hechizo éxtasis me permita preservar la poción un poco más. Pero desaparecerá en cuanto le retire el hechizo, dijo Astoria. Lo más probable, su aliento cansada, era bastante común tener a Harry allí, pero nunca esperó que lo tuviera en una cama gracias a una poción de amor.
¿Quién más podría ser? Se quejó Daphne, cruzó de brazos y bastante molesta. Sabemos de cierta chica que está obsesionada con él, siendo la mayor fan del niño que sufrió que pueda existir. Hace poco su hermano era el mejor amigo de Harry, pero como ahora ya no lo es, ve su oportunidad de tenerlo desvanecerse. Se cree la Lily Evans de esta época y tiene una madre con una habilidad en pociones que solo Snape supera. La Weasley es lo más seguro que lo hizo, teniendo en cuenta que su hermano Troll definitivamente querría quitarle algo a Harry. Su primer objetivo sería Hermione. No tenían más que darle la razón. Daphne era bastante observadora y no se habían perdido las miradas que Harry y Hermione recibieron del par de Weasley. Era bastante sospechoso y claro está, los apunta como primeros sospechosos para este problema. Había escuchado a la Weasley diciendo por todos lados que se casaría con Harry cuando ocasionalmente mayores y la había visto lanzarle miradas molestas a Hermione, aunque se suponía que eran amigas. El Weasley menor por otro lado había hecho un buen trabajo alejando a todo el que quisiera ser amigo de Harry. O por lo menos intentar entablar una asociación, como ella lo intentó en el primer año. Después de todo, su padre era un hombre de negocios, y siendo Harry el heredero, Potter definitivamente lo intentaría. Sus esfuerzos habían sido truncados por Weasley más de una vez, y Harry parecía no darle importancia, pero con el tiempo supo que el azabache no sabía nada sobre lo que pasaba, viendo sus ropas cuando no ocupaba el uniforme, y considerando su lugar en la sociedad, inmediatamente podía decir que Harry no sabía en verdad miembro de qué familia era. También podría incluir que Malfoy podría sacarlo de sus casillas, y Harry nunca mencionaría siquiera que la familia Malfoy estuviera por debajo de la suya. O por lo pedir menos retribución de la familia del albino por el insulto a su casa. Siempre pensó que había algo raro. Dumbledore estaba tan preocupado por Harry como parecía haberle dicho todo sobre su papel en el mundo mágico, no solo como el niño que vivía. Tendremos que tener pruebas para quejarnos, murmuró Tracey, pero si la poción es magia familiar, sería difícil, y si se disuelve tan rápido como Madame Pomfrey dijo que sería aún más difícil. Cubrieron bien el rastro con esa poción, siguió Blaise con una mano en su quijada. Para poder acusarlos necesitamos algo mucho más contundente, necesitamos emboscarlos o sacarles la verdad sobre su intento de drogarlos. Debería ser fácil, esos dos parecen tener el mismo temperamento que su madre, continuó Astoria. Los demás los vieron con caras confundidas y asombradas. Definitivamente estos eran Slytherin. Harry podría aparentar que la poción funda, dijo Selene suavemente. Si ellos piensan que su plan, se reunirían para hablar de su victoria y tendrían las pruebas. Con la boca del Weasley no me sorprendería que lo hiciera, murmuró Daphne, pero no podemos subestimar a Ginebra, es mucho más inteligente que su hermano, y no se arriesgaría a decir nada. Además también tenemos que pensar en Dumbledore. Ese viejo se aprovecharía de nuestra trampa, para poder controlar a Harry o por lo menos alejarlo de nosotros, dijo Selene sabiendo muy bien por dónde iba Daphne. No podemos arriesgarnos a hacer un movimiento de ese modo, si tienen de su lado a Dumbledore. Remus se aclaró la garganta, llamado la atención de los Slytherin, que parecían estar tramando todo un plan rebelde por la forma en la que hablaron. Disculpen, pero no puedo permitir que hablen de ese modo de Dumbledore. Lo regresaron a ver con miradas tan penetrantes que se sintieron amedrentados. Lo siento, profesor, pero vamos a tener que pedirles un voto mágico sobre no revelar cualquier cosa que hayan visto en este lugar, dijo Tracey, más sabiendo que estos dos eran muy cercanos a su director, y como buenos Slytherin no confiaban en el hombre ni una sola pizca. Señorita Davis, creo que no entiende el problema en el que se está metiendo, comenzó Poppy. Pero se detuvo cuando los campos eléctricos sobre sus 4 pacientes cayeron y vieron a Harry completamente despierto con ojos blancos, un par de colmillos sobresaliendo de su labio inferior y los más sorprendente electricidad saliendo de su espalda como si aparecieran alas, parpadeaban como si estuvieran a un punto de desaparecer. Estoy de acuerdo con Tracey, necesito que me den un voto mágico de confidencialidad, y es algo que estoy pidiendo con heredero de la casa Potter. Esta información es secreto familiar. Remus y Poppy lo miraban asombrados con lo que les estaba pidiendo, pero sabían que no estaba bromeando por la mirada que les daba. Si sus ojos esmeralda eran impresionantes y pedían respeto cuando estaba molesto, estos blancos les causaban un extraño sentimiento tanto de miedo como de respeto y liderazgo. ¿Puedo preguntar por qué no quieres que Dumbledore sepa sobre lo que está pasando?, cuestionó Remus. Eso es algo que tendremos que discutir en el verano, dijo Harry levantándose. Por ahora solo debes saber que no confío en Dumbledore y nadie que esté cerca de él o que pueda decirle cualquier cosa. Los dos adultos se miraron un momento antes de asentir. Claro que no había más remedio cuando Harry lo pedía como heredero Potter.
Deberían despertar a la profesora Sprout. Ella también escuchó una parte importante y tiene que dar ese voto, dijo Blaise. Poppy despertó rápidamente a la profesora y le explicó lo que había pasado desde que se había desmayado. Luego de eso los tres adultos dieron el voto mágico para no decirle absolutamente nada de lo que había sucedido allí a nadie. ¿Entonces qué fue lo que me ocurrió?, preguntó Harry algo confuso. Sus ojos comenzaban a pintarse nuevamente de verde mientras esas extrañas alas de electricidad desaparecían. Daphne, mirándolo bastante molesta, le contó lo que había ocurrido. Cuando le dijeron que sabían sobre el bono de almas, no tuvo más remedio que ponerse blanco frente a las miradas molestas que estaba recibiendo de las chicas y no quería saber qué sucederían cuando estuvieran todas reunidas. Explícate, exigió sorprendentemente Selene. Su cabello estaba tapando la mayoría de su cara menos uno de sus ojos grises y se veía aterradora. Creo que sería más recomendable explicarme cuando todas estuvieran reunidas, suspiró molesto por lo que había ocurrido. Ahora tenía que explicar lo que le sucedió y lo que sucedería a todas de una sola en lugar de decirles una por una y dejar que se acostumbraran a la idea lenta y tranquilamente. Ahora tenemos clases, pero ni bien terminen nos encontramos en las escaleras en el segundo piso para poder llevarlas a un lugar donde puedo explicarme tranquilamente. Asintieron, pero le mandaron miradas duras y frías. Sabía que estaban molestas y no las culpaba. No debería ser bonito descubrir del modo en el que lo habían hecho, que el chico que les gustaba y que prácticamente había estado, de cierto modo, coqueteando con ellas, no solo tenían un bono de almas con una sino con 3 chicas. Lógicamente estaban molestos porque no les había dicho que no estaba libre y las había hecho creer que tenían una oportunidad. Era por esa razón que había querido decirles una por una y mucho más lentamente para que todas pensaran las cosas con tranquilidad y sin ninguna presión. Sea quien sea que le había dado una maldita poción de amor estaba en problemas. Y los Weasley estarían en aún más problemas si en verdad habían sido ellos. Si era sincero tener los mismos. Aún no podía creer en verdad el que Ron y Ginny tuvieran que ver con todo eso. Podía esperar algo así de Dumbledore o de Molly, pero de esos dos, Ron especialmente, que había sido su mejor amigo por 2 años y medio. ¿Cómo había podido llegar tan bajo como para darle pociones de amor? Y no solo a él, ¿cómo había podido caer tan bajo como para esperar que Hermione le quisiera con pociones de por medio? Una cosa era sentirse celoso de él por la fama, que no quería, o el dinero, que ni siquiera sabía que tenía hasta hace poco, pero era muy diferente quitarle cualquier tipo de decisión a Hermione por sus celos y deseos de tener algo que él no podría poseer. Como si Hermione fuera sola una pieza de ajedrez que se pudiera intercambiar o reemplazar con facilidad. Abrió la boca para decir algo más, pero justo en ese momento las 3 chicas a sus lados comenzaron a despertar también. Suponía que la reacción mágica había sido un poco demasiado para ellas. Y eso que su poder mágico solo parecía estar recién madurando y creciendo como se suponía que debía, lo más seguro gracias a todos esos sellos que Dumbledore le había puesto. De todos modos sabía que era más poderoso que ellas, pero no esperó que podría llegar a haber repercusiones para ellas con ese tipo de bono. ¿Qué pasó?, preguntó Susan agarrándose la cabeza. ¿Anotaron el número de la matrícula?, cuestionó casi al mismo tiempo la Caridad. Hermione solamente levantó la cabeza y miró a las chicas. Enseguida le llegaron los recuerdos de Harry. Sabía lo que había ocurrido. Parece que el gato está fuera de la bolsa. Se la quedaron viendo sin comprender qué demonios es lo que había dicho. ¿Un perdón?, preguntó Poppy confundida. ¿Quiere decir que el secreto se descubrió?, comentó Remus mucho más calmado y divertido por las caras y reacciones que estaban teniendo sus alumnos. Espero que me estés contando dentro de a los que les vas a dar esta explicación. Terminó viendo a Harry. El azabache asintió. No podría dejar afuera a mi tío. Remus sonrió un poco más y salió de la enfermería. Bueno, supongo que entonces hay que salir de aquí, murmuró Charity ligeramente nerviosa por las miradas de los 4 Slytherin. Solo déjeme revisarlos, dijo Poppy acercándose nuevamente. Una vez se despidió de Pomona, que estaba más tranquila al saber que Susan estaba bien. Después pueden torturar al señor Potter todo lo que quieran. Harry se quejó mientras se acostaba en la cama. Supongo que todo está bien entonces, ¿verdad?, susurró Ana en la oreja de Neville poniéndolo tan rojo como el cabello de su otra amiga. Si lo que entiendo de todo esto, Susan de alguna manera está con el chico por el que ha estado babeando todo este tiempo, pero de algunas formas Hermione y Charity también lo están, ¿cierto? Sí, de algún modo, respondió Neville también en un susurro. ¿Qué demonios es un bono de alma?, cuestionó a Ana confundida. No tengo la idea más mínima. Oigan ustedes dos, dijo Daphne con un grito que llamó la atención de Ana y Neville nuevamente. Hacían ellos, dejen de estar coqueteando y muévanse.
Sonrojados hasta el cuello salieron corriendo para poder alcanzarlos. Se había perdido completamente la revisión, pero si Madame Pomfrey los dejaba salir quería decir que estaban bien. Lograron llegar a la cocina donde pidieron un poco de comida, pero tuvieron que comerla rápidamente para poder ir a clases. Claro que Harry, Hermione, Susan y Charity estaban recibiendo algunas miradas nada agradables, pero esperaban que todo el mundo se tranquilizara cuando explicaran todo y claro, esperaban que todo eso no fracturara su grupo. La mayoría de las chicas en el grupo querían estar con Harry, pero sabían que asimismo todas habían pensado que tendrían a Harry para sí mismos, ya que el azabache nunca había mencionado algo extraño o especial, como por ejemplo un contrato matrimonial. Por eso mismo es que todas estaban peleando por llamar su atención, y en algunos momentos los celos volaban de un lado para otro. Ahora toda puerta se cerró. Si en verdad estos tres llegaron a tener un bono de alma, como Madame Pomfrey había dicho que nadie había estudiado un bono en verdad, pero por lo que se sabía no los pudieron separar con nada, por eso sus cuerpos habían reaccionado como lo hicieron. La poción de amor había intentado cortar el que tenían y por ende su magia, o quizás la magia de Harry al ser más potente, había reaccionado con fuerza letal. Se separaron y cada grupo fue a sus respectivas clases, sabiendo que en la tarde venía una discusión bastante seria. Harry ya estaba cansado de solo pensar en todo lo que se vendía. Y todo era gracias a que alguien no podía aceptar un no por respuesta. Lo peor es que estaba seguro habrían más casos de este tipo. Muchas de sus fans más acérrimas, justamente como Ginny o como Romilda Vane, intentarían llamar su atención con pociones de amor, y aunque sabían no funcionaban en lo más mínimo en ellos gracias al bono de alma, de todos modos dolía como los 1000 infiernos. Se preguntó cómo se sentiría el beber Amortentía. Después de todo era considerada la poción de amor más potente del mundo. O por lo menos de Inglaterra. No sabía qué tipo de magia podía encontrar en otros lugares, así que no podía confirmar exactamente que la Amortentía era la más potente. De todos modos, si esta relativamente simple poción de amor podría causarle el dolor que le había causado hasta el punto de hacerlo perder la conciencia, lo más probable es que la Amortentía lo deje inconsciente un par de días como mínimo o quizás un par de semanas. ¿Deberíamos enviar esas copas a mi tía?, preguntó Susan por medio de su mente. Después de todo esto es considerado como robo de título. No creo que sea lo más recomendable por ahora, respondió Charity, en especial si es verdad y la poción desaparece tan rápido como Poppy dijo que lo haría, lo más probable es que no encuentre nada. Además podemos tratar con Ronald y Ginebra sin ningún problema. Me preocuparía más si Dumbledore es el que estaría intentando hacer esto, siguió Hermione. Claramente quiere tener el control de lo que Harry hace o no, así como lo que sabe y lo que no. No pueden sacar a Dumbledore de Hogwarts. Escucharon la voz del Skrull, que al parecer estaba furioso por el intento de cortar el vínculo. Puede ser un viejo desgraciado e interesado, pero no podemos negar que es poderoso, y por el momento es el único al que esa asquerosidad de mago oscuro le tiene miedo. Además Dumbledore es tan enemigo nuestro como lo es Ridley, así que lo mejor es mantenerlo aquí donde podemos saber y anticipar sus movimientos, que sacarlo y dejar que planee, sea lo que sea que tiene en la cabeza, con tranquilidad. Si dejaban a Dumbledore fuera de su puesto como habían estado queriendo, le daban el campo libre. Además, viéndolo desde el lado político, se vería bastante mal que Harry, siendo dueño del colegio, despidiera al mago más respetado y venerado del mundo, más aún pecado una buena excusa. No, lo mejor era tenerlo allí, que siguiera trayendo prestigio a la escuela con su apellido y que les dijera todos sus movimientos sin que se diera cuenta. Cuando la guerra terminará, allí podrá sacarlo de su puesto definitivamente y colocarlo como director a alguien que en verdad viera y se preocupara por los estudiantes, y en especial comenzara a mostrar que el lado Muggle no era tan malo como creían. Claro que también debería mostrar que por el lado mágico también habían cosas buenas. Además había reglas que se habían colocado justamente porque eran mágicas. Los hijos de Muggles no pudieron llegar y esperar que las cosas se hicieran como ellos creían que seguramente serían. No podían quejarse de la sangre pura cuando hacían prácticamente lo mismo. Sus tradiciones estaban allí por buenas razones, o por lo menos la mayoría. Lo que se tenía que hacer era enseñar a los hijos de Muggles las cosas eran como eran, y enseñarles a los magos que los Muggles también contribuyeron a aportar cosas buenas para el mundo de la magia. Ambas partes tenían que aprender a dar en lugar de solo esperar recibir, pero por el momento, con el peligro de un mago oscuro rondando, no había más remedio que aplazar eso. Tenían que destruir a Voldemort primero, y ahí sí podrían comenzar a cambiar las cosas para mejor. Solo espero que la reunión de esta tarde salga bien, dijo Harry nervioso.
Lo hará, comentó Charity sonriendo, vele el lado bueno, Penny quizás por fin entre en razón completamente y hable con nosotros. En verdad esperaba que eso ocurriera, aunque con su suerte y su vida se había convertido en un pesimista, siempre veía las cosas malas que podía salir de todo lo que hacía o lo que sucedía. Por lo tanto no podía dejar de pensar en todo lo malo y doloroso que ocurriría en esa reunión, peor teniendo a todas esas chicas inteligentes y poderosas cerca de él, por lo menos tenía a sus 3 novias que evitarían lo mataran, lo descuartizaran y lo destazaran antes de botar sus restos en el bosque prohibido para que las criaturas que vivían allí se comieran todo lo que pudiera que. Y corte, espero y hayan disfrutado del fanfic. Todos los derechos a su autor, hasta la próxima.